Este es el segundo capítulo de una breve serie tutorial con la que aprenderemos a resolver cualquier silogismo de forma sencilla. Pero también sentaremos las bases para resolver lógica de proposiciones y de predicados de una forma revolucionaria, intuitiva y natural. Para ello, os propongo explicaciones teóricas sencillas y un conjunto de ejercicios para que practiquéis al final de cada apartado. En el primer capítulo vimos los fundamentos de la formalización de premisas. Ahora veremos cómo convertirlas antes de poder realizar los procesos de síntesis y análisis que son propiamente los que nos van a permitir hacer inferencias y llegar a conclusiones. Vamos a ver en primer lugar cómo convertir una proposición bicondicional, que si recordáis el primer capítulo expresaba una relación de equivalencia entre el sujeto y el predicado. Si A es lo mismo que B, al convertirlo puedo afirmar que B es lo mismo que A. Si por ejemplo afirmamos que ser par es lo mismo que ser divisible por 2, entonces al convertir obtenemos que ser divisible por 2 es lo mismo que ser par. ¿Qué es lo que hemos hecho al convertir? Primero, lo que estaba como sujeto ahora pasa a ser predicado, y lo que era predicado ahora pasa a ser sujeto. Tenemos que tener mucho cuidado de afirmar exactamente en el segundo modelo lo mismo que afirmábamos en el primero. La conversión de proposiciones bicondicionales es exactamente igual, aunque contengan negaciones. Vamos a verlo en la pizarra. Si yo afirmo que ser impar equivale a no ser divisible por 2, puedo afirmar entonces que no ser divisible por 2 equivale a ser impar. O con dos negaciones. Si afirmamos que no ser par equivale a no ser divisible por 2, entonces podemos convertirla en la proposición no ser divisible por 2 equivale a no ser par. Como vemos, lo importante es la estructura bicondicional, no el hecho de que tenga o no negaciones. Vamos a ver ahora cómo convertir una proposición condicional, del tipo toda A es B o si tengo A, entonces tengo B. Si afirmamos que todos los que deliran son irracionales y lo representamos en este primer modelo, como vimos en el primer capítulo, lo podemos convertir de la siguiente manera. Primero, tomamos lo que antes era el predicado y lo situamos en este modelo como sujeto. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuántos tipos de seres irracionales había en el primer modelo? Volvemos al primer modelo y observamos que teníamos dos tipos. Uno asociado necesariamente con D y otro que podemos suponer no asociado con los delirios. Por tanto, como había dos tipos, tenemos que dividir o partir este modelo, el modelo de lo irracional. Y entonces aquí nos encontraremos, por un lado, esos seres irracionales que deliran y, por otro lado, estos seres irracionales que no sabemos si deliran. Entonces, evidentemente, esta I la podemos suprimir y nos encontramos con el modelo partido. Ahora nos preguntamos por este predicado que antes ejercía como sujeto. ¿Cuántos tipos de seres que deliran hay afirmados en el primer modelo? Observamos que hay un único tipo de seres que deliran, que son los asociados a irracional. Están aquí expresados ya. Todos los que deliran son irracionales y, por tanto, no es necesario y sería falso poner una D aquí fuera. Si observamos la conversión de si deliras, entonces eres irracional, encontramos que solo los que son irracionales deliran. Vamos a ver ahora la conversión de la condicional, pero con la estructura de la universal negativa aristotélica. Supongamos que afirmamos que todos los que deliran carecen de sentido crítico, es decir, si deliras, entonces no tiene sentido crítico, aunque podrías no tener sentido crítico sin delirar. Para convertirla, hemos puesto en primer lugar lo que antes ejercía como predicado haciendo las veces de sujeto.
Y nos preguntamos, igual que antes, ¿cuántos tipos de personas sin sentido crítico hay en lo afirmado en el primer modelo? Y tenemos dos tipos de no C. Uno asociado necesariamente con D, que vamos a representar aquí. Pero tenemos otro tipo de no C en el primer modelo, no asociado necesariamente con D, y por eso tenemos que dividir, partir el modelo, hacerlo particular y poner esa no C que podría no estar asociada con D aquí arriba. Por tanto, tenemos en la conversión de si deliras no tiene sentido crítico, que afirmamos que una parte de lo que no tiene sentido crítico contiene a la totalidad de lo que delira. Si hemos prestado atención a los procesos de conversión, nos habremos dado cuenta de que razonar es, como diría Descartes, simplemente atender ordenadamente todos los elementos en juego. Ver una a una las relaciones que se afirmaban en el primer modelo para expresarlas de una forma equivalente en el segundo. Lo mismo haremos al convertir proposiciones particulares. Si yo afirmo, por ejemplo, que algunas personas con depresión tienen ansiedad, evidentemente, si recordamos la actitud investigadora, estoy diciendo que las otras no sé si tienen ansiedad. Esta parte de la D representaba que podrían no tener ansiedad. Y al mismo tiempo, al decir que algunas personas con depresión tienen ansiedad, implícitamente dejamos abierta la posibilidad de suponer que haya personas con ansiedad que no tienen depresión. Por tanto, si convertimos este modelo tomando ahora como sujeto el hecho de tener ansiedad, obtendremos también un modelo dividido o partido. ¿Cuántos tipos de personas con ansiedad hemos establecido en el primer modelo? 2. Con ansiedad y depresión, y con ansiedad que no sabemos si tienen o no depresión. Pues eso mismo vamos a expresar en este modelo. Ansiedad con depresión y ansiedad que no sabemos si tienen o no depresión. Nosotros estamos investigando y vamos aprendiendo. No afirmamos que no tengan depresión, no lo sabemos. Pero, ¿hemos terminado de hacer el modelo? Razonemos ordenadamente. Hemos puesto los tipos de ansiedad que hay, pero ¿expresa este modelo los mismos tipos de depresión que habíamos establecido en el primero? ¿Cuántos había? Había dos tipos, depresión con ansiedad y depresión que no sabemos si tiene ansiedad. Por tanto, al margen de la ansiedad, tengo que expresar ese tipo de depresión que podría no estar asociado a la ansiedad. Depresión sin ansiedad. Como vemos, algunas personas con depresión tienen ansiedad, se convierte en algunas personas con ansiedad tienen depresión. Y hemos visto, y es importante recordar, por tanto, que la conversión de un modelo particular nos dará otro modelo particular. Esta posibilidad, que no ha sido afirmada ni negada por el enunciado, es expresada dentro del modelo de A como una interrogación. Y esta posibilidad, que antes estaba en el modelo de D, de tener depresión sin ansiedad, es expresada ahora al margen del modelo de la ansiedad. La conversión de la llamada particular negativa aristotélica, alguna A no es B, es una constante fuente de error entre mis alumnos, que la suelen convertir en alguna B no es A. Sin embargo, esta conversión es totalmente falsa, falaz. Vamos a verlo con un ejemplo. En el primer modelo vamos a representar la proposición algunos españoles no son andaluces. En el centro, la E de español que ejerce como sujeto. Y decimos que algunos no son andaluces. Por tanto, partimos el círculo y ponemos abajo que no son andaluces. ¿Qué sabemos del resto de los españoles? No lo sabemos. Recordemos que olvidamos nuestros conocimientos previos. Ateniéndonos al enunciado, no sabemos si estos españoles son o no andaluces. ¿Y qué sabemos de los que no son andaluces? Pues evidentemente podría haber otros que no son andaluces y que no son españoles. Si ahora quiero convertirlo tomando no ser
andaluz como sujeto, tengo que partir y decir, en el primer modelo había una parte de los que no son andaluces que son españoles y una parte que puedo suponer de los que no son andaluces que podrían ser no españoles. Además, tenemos que representar esta parte de los españoles que podrían ser andaluces al margen del modelo de los que no son andaluces. Resumiendo, la proposición algunos españoles no son andaluces nos da la proposición algunos que no son andaluces son españoles. Es decir, que cuando tenemos que alguna A no es B, lo convertimos en alguno que no es B es A. Pero por favor, no caigáis en el error que dijimos antes.